Ya. Ya. Este es caso uno, no caso, solamente números, ¿cierto? Dato acá, dejo un tiempo que traten de hacerlo ustedes. Eh, ya, vamos. Uno, ¿es alcalemia o acidemia? Alcalemia. Alcalemia, perfecto. Dos, trastorno primario. Respiratorio. Alcalosis respiratoria, de acuerdo. Alcalosis respiratoria, perfecto. Agudo o crónica. No, alcalosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, tengo que saber cuánto debiera ser su bicarbonato. Si fuese aguda, el bicarbonato debiera bajar 2.000 equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que baje la PCO2. Si fuese crónica, tendría que bajar 5.000 equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que baje la PCO2. Tenemos una PCO2 de 20, o sea, bajó de 40 a 20. ¿Cuánto debería estar el bicarbonato? Si fuese agudo, no, sí, sí agudo. ¿Cuánto debería tener el 20, bicarbonato? ¿Ah? Si 20. fuese agudo, 20. Si fuese agudo debería ser 20, ¿de acuerdo? Porque le quito los 2 por 2, ¿cierto? 4, ¿de acuerdo? Y si fuese crónico, 14. si crónico debería ser 14, ¿cierto? O 20 o 14. ¿A qué se parece más? Crónico. Parece crónico, podría ser crónico. Y si fuese agudo, significa que otra sí o sí es presente. ¿Te fijas? Porque si fuese agudo debería tener un bicarbonato más alto, ¿no? Anión K, ¿cierto? 140, sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Cuánto le dieron a un GAP? 40 menos 103 más 15. Serían 140 menos 18. O sea, da 22, ¿no? 22, 32. Sí.
22. 22. Matemática. No, 22. Entonces tiene un anión gap elevado. O sea, también tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado. ¿Y cómo estaba el bicarbonato antes del- de la acidosis metabólica? En 25, 25, de acuerdo. Bicarbonato corregido, ¿cierto? Va a ser igual al delta neon gap más el bicarbonato actual. Y esto es 22 menos 12, ¿cierto? 10. Más el bicarbonato actual que es 15, entonces 25. Por lo tanto, antes de empezar el trastorno, está normal. sí, estaba normal, ¿cierto? No tiene un trastorno previo, porque digamos 25, 24, la diferencia no es significativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene este paciente? Una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Eso, eso es, eso tiene. Entonces, probablemente esto sea una alcalosis respiratoria aguda, ¿cierto? Y que el bicarbonato está más bajo de lo normal porque está con una acidosis metabólica concomitante, ¿no? Pero, eh, pero aquí lo que me interesa es eso, alcalosis respiratoria con acidosis metabólica con NCAP elevado. ¿Sí o no? Hola doctor, le paso una pregunta. Sí, pues obvio. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que dijo, ¿esto no se consideraría un trastorno mixto al fin y al cabo? Sí, pues es un trastorno mixto. Ya. También es un trastorno mixto. Cada vez que tú encuentres más de un trastorno, es un trastorno mixto. Y la mayoría de los trastornos son mixtos al final. Sí. Vamos a otro. Un ratito y de ahí lo hacemos juntos. No, le iba a comentar algo gracioso, pero lo voy a hacer después cuando deje de grabar mejor. Vamos. Acidemia o alcalemia. Acidemia. Acidemia. ¿Listo? Trastorno primario. Metabólico, profe. Metabólico. Acidosis metabólica, perfecto. ¿Compensada? O compensando, ¿no? Compensando. La PCO2 está más alta de lo que debería estar.
Ya, de acuerdo. Entonces, para responder esto tenemos que sacar la PCO2 esperada, ¿cierto? Esperada. Y eso es la fórmula de Winters. 1,5 más el bicarbonato, más 8, más menos 2. Si hacemos esto, 1,5, perdón, por el bicarbonato, no más el bicarbonato. 1,5 por el bicarbonato es 10, me da 15. 15 más 8 me da 23, entonces 23 más menos 2. O sea, de 21 a 25. De acuerdo. Y la PCO2 esperada entonces era de 21 a 25, pero tiene una PCO2 de 35, ¿cierto? Está aumentada. Entonces tengo, aparte, me decían, otro Una trastorno. acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. Perfecto. Tengo una acidosis respiratoria asociada. 4. Anion gap. 21. Anion gap. No sé aquí. Veamos. 136 menos el cloro, 105 más. No, pero sí, está el anion gap elevado. Sí. 15, 21 exactamente. Anion gap 21. Entonces, ¿qué también hay? Una acidosis metabólica con anión gap elevado. Perfecto. Y veamos cómo estaba el bicarbonato antes de esto. Bicarbonato corregido. 19. 19, perfecto. 21 menos 12, ¿cierto? 21 menos 12, que es el delta anion gap, eso me da 9, ¿cierto? Y le sumo el bicarbonato actual, que es 10, eso me da 19. Entonces, tenía un bicarbonato de 19 previamente. ¿Qué tenía antes el paciente? Una acidosis metabólica con anión gap normal. Eso, una acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces, este es un paciente que tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica con anion gap normal. Las tres cosas. Y tiene sentido que tenga tanta acidosis porque mira, el pH está abajo. Sí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Si están logrando hacer esto, están haciendo los ejercicios más difíciles de ácido base. ¿Ya? No hay nada más complejo que esto. Doctor, me perdí en la última del anión gap normal. El anión Eso es gap. porque en el 5 que dijo al último, cuando Ya, lo sacamos que pasa la es, cuestión. escribámoslo de nuevo. En forma, dice el 5, como tengo una acidosis con anión gap elevado, saquemos el bicarbonato corregido. Bicarbonato corregido. ¿Cierto? El bicarbonato corregido es igual al delta anión gap más el bicarbonato medido actual, digamos. Y el delta anión gap es tu anión gap actual, que es 21, menos el anión gap normal, que es 12. ¿Fija? Al restar esto da 9. Y luego ese 9 le sumo el bicarbonato actual, que es 10. ¿Cierto? Y ahí me da el 19. ¿Sí? Sí, pero ese sería el bicarbonato que tenía antes de tener todo esto. ¿Y por Claro. qué dice que el anión gap está normal? Si eso me confunde. Porque ahora Ah, decimos que porque mira, ya, si este paciente tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado, ¿cierto? Eso está claro. sí. Pero cuando yo veo, ya, el anión gap, ¿cierto? Es que hay una elevación de aniones probablemente de algún tipo, ¿cierto? Y esa elevación de aniones hace que el pH se vuelva ácido. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, yo cuando hago el bicarbonato corregido, quiero saber cómo está el bicarbonato si yo elimino esos aniones. ¿Fija? Yo elimino esos aniones que están de más y miro cómo está el bicarbonato y digo, el bicarbonato sin esos aniones está en 19. Entonces, aunque no tenga, si no tengo ese anión gap elevado, igual debería tener una acidosis. Igual tengo una acidosis con anión gap normal subyacente. Ya entendí. Claro, Sí. porque si diera, no sé, pues 25 como dio recién, digo, no, pues el bicarbonato sin el anión gap está normal, entonces no tengo otra acidosis metabólica aparte. Pero acá, pese a que yo le elimino esos aniones, tengo el bicarbonato bajo. O sea, tengo otra acidosis que me está bajando el bicarbonato, pero que no depende de los aniones. O sea, tengo una acidosis metabólica asociada sin anión gap elevado.
o con anión GAP normal. ¿Sí? Sí, sí, ahí me quedó súper claro. Ahí Gracias. sí, súper. Ya. Estrés. Mm, Acidosis metabólica. Vamos. Entonces, espera, acidosis, ¿cierto? 2, acidosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Trastorno primario? Metabólico. Acidosis metabólica. Compensando. Sí, están en vías de compensación. Ya, digamos, tenemos que sacar la PCO2 esperada, ¿cierto? Con Winter, ¿cierto? 1,5 por el bicarbonato actual, que es 8, más 8, más menos 2. Entonces 1,5 por 8, más 8, 1,5 por 8, 8,5, 40, 4, 8, 8, 9, 10, 12. 8, eso me da 20, ¿no? Sí, 20. 20 más menos 2. O sea, va de 18 a 22. Entonces tiene 18 de peso. Ya, está perfecto. Está compensando. Aparentemente no hay un trastorno respiratorio asociado. Eso es lo que significa. ¿Ya? 4. Anión GAP. elevado de 22. 130. Sí, usted con ese carbonato, ¿cierto? Sí, 22. Está elevado. Entonces tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Veamos cómo está el bicarbonato corregido. Puede que el bicarbonato corregido se hace solamente cuando hay anión GAP elevado. De Entonces, 18 de abajo. 18 está abajo. O sea, ¿qué tiene además? Una acidosis metabólica con anión GAP normal. Exactamente. Entonces, para hacerlo acá, digamos, el delta gap, ¿cierto? Nuestro gap es 22 menos el anión gap normal, que es 12, y le sumamos el bicarbonato actual, que es 8, ¿cierto? Eso es 10 más 8, eso es 18. Y nuestro bicarbonato actual es 8. O sea, si sacamos los aniones extra, aún así tenemos un bicarbonato bajo. Entonces tiene una acidosis metabólica también con anión gap normal. Entonces, conclusión, acidosis metabólica con anión GAP elevado y acidosis metabólica con anión GAP normal. Ambos, un trastorno mixto de las dos cosas presentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, tengo una pregunta. Ujú, Que en los ejercicios de ácido base que hacíamos antes, ujú. que en realidad no entendía, aparecía aparte del valor de este panel como una cosa que se llama exceso de base Sí, el exceso de eh, base, sí. y no entiendo qué es ni cómo se usa. El exceso de base es una representación matemática también que sirve para ver si los trastornos son metabólicos. Bueno, si el exceso de base está muy negativo, muy positivo, te apoya que el trastorno es metabólico. Pero para evaluarlo no necesitáis, no, yo no lo pescaría. No sé, no lo pesco. No. Ok, Sí, no se complica con el exceso de base. Y estos ejercicios que estamos viendo, igual como les digo, son los ejercicios como más complejos que les podrían tocar de ácido base. Eh, y probablemente lo que yo busque, ¿cierto? En el fondo, es que ustedes tengan claro cuál es el trastorno primario, eh, que sepan evaluar la compensación de las cosas más frecuentes, y dentro de lo más frecuente está la acidosis metabólica, ¿cierto? Y el anión GAP. ¿Mm? A lo mejor, qué bueno que sepan hacer todo esto para que puedan, en el fondo, dilucidar todos los trastornos, pero
Si pueden hacer esto bien, probablemente una pregunta a la prueba la van a responder más fácil porque no van a ser tan complejos como esto, ¿ya? Así que, pero, pero es bueno que tengan la secuencia de análisis del caso. Profe, ¿Mm? tengo una consulta. ¿El ¿Sí? tema de sacar el bicarbonato corregido influye en sí al tratamiento? ¿De cuánto bicarbonato tengo que darle al paciente en caso de acidemia No, no. metabólica? Es un ejercicio, digamos, más que te puede ayudar a discernir si hay otra causa oculta, ¿cachai? Pero no para el tratamiento, no. No, no, no. Porque ahí el tratamiento depende más de la gravedad de la instauración de la acidosis, po. En un paciente con bicarbonato de 8 y con una acidosis grave hay que darle bicarbonato endovenoso, ¿cierto? Eh, si no es tan, si es una acidosis láctica, lo que hay que hacer no es darle bicarbonato, sino que corregir la causa de base, en el fondo, reperfundir al paciente. Si es una cetocidosis, hay que manejar la cetocidosis, ¿cierto? No, entonces, el tratamiento de la acidosis, eh, el concepto, el bicarbonato de sodio endovenoso se usa eh, en emergencias, digamos, extremas, paciente pediparo, bicarbonato en un paciente muy acidótico, pero en lo normal, en un paciente compensado que tenga alguna causa, el bicarbonato de sodio endovenoso, el cálculo, no se usa tan frecuentemente, ¿no? Eh, lo que sí se usa a veces en pacientes con enfermedad renal crónica es bicarbonato oral, ¿cierto? Para corregir la acidosis en pacientes que son más crónicos. Eh, pero no te influye en el fondo el discernir esto para saber cuánto bicarbonato tengo que pasarle o no. Y creo que escapa un poco del objetivo también de hoy día, que es que ustedes aprendan a calcular el déficit de bicarbonato, que igual es complejo y es me llama de resorte la especialidad. O sea, lo que más me interesa a ustedes desde el punto de vista ácido base es que hagan una interpretación en el fondo y que con eso puedan en el fondo pensar qué causa puede tener el paciente que esté provocando eso. Para corregir trastornos ácido base, digamos, de acidosis tubulares renales, por ejemplo, ahí tú requerías apoyo de especialistas. Gracias. Sí. Así que no se compliquen con esas fórmulas de corrección de bicarbonato de arena porque es enredado. Eh, ya, y para terminar, veamos este. O a ver si alcanzamos a ver los otros también, pero este caso es distinto y este caso es difícil. O sea, es una excusa para hablar de lo que quedó pendiente recién y vimos acidosis metabólica con anión GAP elevado, pero no vimos nada con anión GAP normal, ¿cierto? Entonces tenemos una mujer sin antecedentes médicos que de hace 4 meses está con sequedad de boca y debilidad muscular, tiene un potasio de 2,8 y un bicarbonato de 14. Se trató con potasio y bicarbonato bioral que después suspendió y 6 semanas después empezó con mialgia, empeoró la debilidad muscular y reconsultó. Y en la reconsulta se encuentran estos exámenes que están acá, tiene un potasio de 2, bicarbonato de 14, eh, tiene los electrolitos urinarios acá medidos, y bueno, vemos que el pH está en 7,29, ¿cierto? La PCO2 en 30, PCO2 en 10, bicarbonato lo tenemos acá en 14. Y la pregunta es cuál es el diagnóstico correcto. Y una pregunta que yo no les voy a preguntar, pero es para aprovechar de tocar el tema para que tengan claras las causas de acidosis metabólica con anión normal. Y le estoy soplando acá el diagnóstico, ¿cierto? Tengo un pH 7,29, tengo una acidemia, ¿cierto? Eh, con bicarbonato bajo, tengo una acidosis metabólica, ¿cierto? Y si calculamos el anión GAP acá, eh, nos da 10, ¿cierto? Que está dentro del rango normal. Entonces tengo una acidosis metabólica con anión GAP normal. Y, y veamos acá, volvamos acá, acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Listo? En general, dos causas, ¿cierto? Importantes. Una, diarrea, pérdida gastrointestinales, ¿cierto? Que, pucha, tú lo vas a ver, el paciente le vas a preguntar, ¿el paciente está con diarrea? Sí, ah, ya.
Y la otra, no le podemos preguntar al riñón si tiene una acidosis tubular renal, que es la otra causa, ¿cierto? Acidosis tubulares renales. Entonces, el concepto de acidosis tubular renal es complejo. Necesito agua. Primero mencionarles que la acidosis metabólica con anión GAM normal es lo mismo cuando uno dice acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ya? Si lo leen en alguna parte como hiperclorémica, se está refiriendo a que tiene anión GAM normal. Es lo mismo. Y lo que ocurre acá es que como baja el bicarbonato en la acidosis metabólica, compensa subiendo el cloro. Por eso son hiperclorémicas. No tengo otros aniones en el fondo que hagan eso. Por eso sube el cloro. Entonces yo una acidosis tubular renal la tengo que sospechar en un paciente que tiene una acidosis metabólica con anión GAM normal y que tiene hipercloremia. ¿Cierto? Y no tengo evidencia de sangrado, perdón, de diarrea. Ahí yo tengo que sospechar que el paciente tiene una acidosis tubular renal. Y ahí lo que me sirve, leyeron algo del anión GAP urinario, ¿les suena? Sí, ¿Sí? sodio más potasio, menos cloro. Eso mismo. Anión GAP urinario, vamos en la Q, es igual al sodio urinario, más el potasio urinario, menos el cloro urinario. Y lo que está haciendo esta ecuación, lo que hace es evaluar si es que el riñón está funcionando bien en la excreción de ácidos o no. Los ácidos los excreta el riñón, ¿cierto? Entonces, y esto me interesa que quede más como concepto que como... Porque esto siempre lo ven junto con un especialista, pero... los ácidos que consumimos en la dieta tienen que ser eliminados y los elimina el riñón. Y los elimina a nivel de túbulo distal, ¿cierto? Túbulo distal, cerca del colector, ¿cierto? Algunos le llaman segmento conector, pero acá se elimina. Se elimina el exceso de protones. Hay dos mecanismos por los cuales el riñón es capaz de manejar los ácidos. Uno es con la reabsorción de bicarbonato, ¿cierto? Rescatando bicarbonato en el fondo, HCO3, no podía, reabsorbiéndolo, y la otra es con la excreción de ácido, y la excreción de ácido lo hace eliminando iones protones, pero los protones no pueden ir solos, ¿cierto? Se asocian a una molécula que se secreta también acá, que es el amoníaco, el NH3. Creo que algo les comenté la vez pasada. Entonces se une el protón al NH3 y ahí forma el ion amonio, NH4. Entonces, positivo, perdón. Los ácidos se eliminan en forma de NH4, de amonio. Ahora, el amonio es un ion positivo, ¿cierto? Entonces, al ser un ion positivo, tiende a juntarse con los iones negativos, ¿cierto? Y a no mantenerse cargado, ¿cierto? Para mantener la electroneutralidad que decíamos. Entonces, se suele juntar con cloro. ¿Mm? Y así yo elimino el exceso de ácidos. Medir el NH4 es sumamente complejo, no se puede, ¿ya? Por lo tanto, en vez de medir el NH4, lo que yo hago es medir el cloro urinario, y yo digo, si el NH4 está aumentado, por ende voy a estar eliminando más cloro que va unido a este, por lo tanto el cloro urinario va a aumentar. Y si tengo un paciente que está eliminando ácidos, ¿ya? Que tiene una acidosis metabólica y su riñón está funcionando, lo que yo espero es que elimine mucho ácido, por lo tanto, aumente la cantidad excretada de NH4. Como no puedo medir NH4, mido el cloro, por lo tanto, aumenta la cantidad excretada de cloro, ¿cierto? Aumenta tanto que el resultado de esta ecuación se vuelve negativo, ¿ya? Hay más cloro que sodio y potasio. Y al volverse negativo, lo que yo estoy diciendo es que este túbulo es capaz de eliminar ácido. Por lo tanto, el problema no está en el túbulo distal, sino que el problema está en otro lado. Esto es por diarrea, por ejemplo. El túbulo funciona, ¿ya? Por el contrario, si tengo una acidosis metabólica, el riñón lo que debería estar haciendo es eliminando estos ácidos, pero yo mido acá el cloro urinario, el cloro urinario es bajo, y esto me da un resultado que es positivo,
porque el cloro es más bajo, yo digo, este túbulo distal no está funcionando bien para excretar el ácido. Por lo tanto, tengo un problema en el túbulo distal. Tengo una acidosis tubular renal distal. ¿Ya? No soy capaz de excretar el ácido. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Ya. Re importante para que, porque uno a veces, ¿qué significa? Eso significa. Entonces, el cloro, lo que estoy haciendo, el cloro es como decir, este cloro en realidad es mi NH4 disfrazado de cloro. Es el NH4 disfrazado de cloro, lo que pasa es que van juntos. Entonces yo mido cloro. Si el cloro es negativo, significa mi túbulo funciona, reabsorbe, elimina protones, entonces estas pérdidas no son por culpa del riñón, son por culpa de la diarrea. Pero si tengo poco cloro en la orina, significa que el túbulo no es capaz de secretar ácido. Y como no es capaz de secretar ácido, el problema está en el túbulo distal. Esto es una acidosis tubular renal distal. Y con eso me basta que entiendan por ahora de las acidosis tubulares renales. Porque hay varios tipos, ¿cierto? Está la tipo 1, que se afecta acá la secreción de potasio. Está la tipo 2, que es proximal, que se altera en el fondo la absorción de bicarbonato. Y está la tipo 4, que se altera también acá. La 4 es cuando hay hipoaldo hiporreninémico. Entonces, Profe, ¿esto se ve influenciado por el uso de diurético? sí, pues ahí sí estamos fritos. Sí, claro, ahí es más difícil ya. Eh, eso. La tipo 1 da con hipocalemia, la tipo 4 da con hipercalemia. Y es obvio, porque acá tengo un hipoaldo. Al tener un hipoaldo no soy capaz de secretar los protones, el potasio, entonces hago hipercalemia. La 1 da hipocalemia, que no tiene nada que ver con el aldosteronismo. Pero me interesa que entiendan el concepto de non-gap urinario por ahora y yo creo que nada más de acidosis tubular renal por ahora, porque eh, es complejo. Bueno, no sé, me parece que en las clases se lo tocan así como superficialmente, ¿no? Solo lo menciona, y de hecho el profe ni siquiera dice si el anión gap urinario es positivo o negativo, o tal Ya. cosa. Entiendan el concepto de neón gap urinario por si les sirve en algún momento más adelante. Pero es que la verdad es que estos trastornos son de resorte ya de especialistas. O sea, eh, pero ese es el concepto. Si encuentran una acidosis metabólica o neón gap normal y no tiene diarrea, ¿cierto? Deberían pedir el electrolito urinario para hacer esto y mandarlo. Listo. Y el dato freak respecto al caso, ¿cierto? O sea, no datos freak, sino que una asociación importante es que las acidosis tubulares renales se asocian a Sjögren, dentro de la enfermedad reumatológica. Entonces, por eso que este paciente tenía boca seca, ¿no? Un paciente con un Sjögren que hace una acidosis tubular renal y como el potasio está bajo, es una acidosis tubular renal hipocalémica, por lo tanto, es una acidosis tubular renal tipo 1. Si fuese tipo 4, tendría que tener hipercalemia, no es el caso. Bien. ¿Cómo van? ¿Quieren seguir o propongo, les mando estos 4 casos para que lo hagan entre ustedes y después los revisamos? ¿Les parece? ¿O quieren seguir haciendo algunos otros más en conjunto? Porque son parecidos estos a los que hemos visto antes. En caso Eh, de que los mandara, ¿cuándo se revisaría? No sé, por el viernes lo podemos revisar. Yo personalmente preferiría seguir, profe. ¿Quieren seguir? Como quieran. Puedo hasta las 11:30. ¿Acá donde alcancemos? Veamos este, pues, a ver. Mujer de 18 años,
llevado a urgencia tras un intento de suicidio. Se encontró un frasco de píldora no identificada en su bolsillo, está confusa. Tiene esta presión, esta frecuencia cardíaca y tiene estos exámenes. ¿Se fijan? Ahora pasamos de los numeritos solos a allá un caso, ¿cierto? Pero que en el fondo, igual la pregunta es cuál es el diagnóstico ha sido base, ¿cierto? Pero para filosofar un poquito. Entonces, veamos este caso. Tengo mi pH acá, mi PCO2 y mi bicarbonato. Ahí el pH estaría normal, ¿cierto? ¿O no? El pH normal, para que no te confundas, considero 7,4. Menos Cuando lo 7,4 tú dices consi- ahí acidosis, más de 7,4 tú dices ahí alcalemia. ¿Y en qué momento tengo que considerar los 7,35 a 7,45? ¿Cómo? ¿O ¿En qué momento lo considero como 7,35 a 7,45? Lo que pasa es que ese es el rango, digamos, normal teórico de pH, pero para efectos de cálculos de ejercicio de ácido base, considera solamente 7,4 como tu centro. Entonces, Dale. esto para mí es una alcalemia igual. Ah. Entonces, deberíamos evaluarlo como una alcalemia. O sea, perdón, por una acidemia, perdón, no como una alcalemia. Para los cálculos uno tiende a tomar el número central, 7,4 de pH, 24 de bicarbonato, 40 de PCO2. Entonces esto sería una acidemia, ¿cierto? ¿Cuál es el trastorno primario? Metabólica. Acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Cómo está la compensación? Está más baja de lo que debería estar. Ahí ustedes calcularon la PCO2 esperada, ¿cierto? Y la PCO2 esperada sería 1,5 por el bicarbonato. 1,5. El bicarbonato más 8, más menos 2, ¿cierto? ¿Y eso cuánto les dio? Más o menos 30. 1,5 por... Un segundito. Sí, 30. 30,5, no, 30 más menos 2. Entonces, la PCO2 está más baja de lo esperado, por lo tanto, ¿qué hay además? Una alcalosis. Exactamente, una No, alcalosis. sí, ¿De qué alcalosis tipo? respiratoria. Respiratoria. ¿De acuerdo? Anion gap. 26. Está elevado. 26, perfecto. Anion gap elevado. ¿Cómo estaba el bicarbonato antes? Bicarbonato corregido. En 29. 29. 26 menos 12 serían 14. No, 26, sí, 14. Más los 15 son 29. Y el bicarbonato está en 15. Entonces tiene también Una alcalosis metabólica. una... ¿O no? Ah, sí, tiene razón. Tenía una alcalosis metabólica, sí. Tiene una alcalosis metabólica. En el fondo, antes de que aparezca, o si sacamos los aniones del anión gap elevado, tiene una alcalosis metabólica. Entonces, este paciente tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado, tiene una alcalosis respiratoria y tiene una alcalosis metabólica. ¿No? Un dato, cuando hay alcalosis metabólica junto con acidosis metabólica con anión gap elevado y la sospecha es ingesta de píldora, lo más probable es que una de las cosas que produce esto, los salicilatos. Los salicilatos producen primero una alcalosis metabólica y después una acidosis metabólica con anión gap elevado. Entonces, pues, probablemente lo que tomó son salicilatos. Pero
Aquí lo importante no es tanto llegar a esto, sino que hacer el análisis y descubrir que tenía estos tres trastornos este paciente. ¿Bien? Otro. Una mujer de 29 años, inconsciente, lleva urgencia, soporosa y con un feto alcohólico. Con estos exámenes que están acá. Acidemia. pH, PCO2, otro marco que yo me enredo en la tabla. Ya, 1. Es una acidemia, correcto. 2. Trastorno primario. Metabólico. 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 Acidosis metabólica. Compensación. 5 por 11, 8, menos 2. ¿Cuánto le dio? 24,5. Así que están vías de compensación. 5. Yes. Sí. 24,5, ¿de acuerdo? O sea, 24 más o menos 2. Y entonces está en compensación, digamos, compensando, digamos. ¿Ya? Anion gap, Elevado. 24 medios. se dio 129, ¿cierto? Menos cloro 94 más 11. 5, 129 menos 105, 24, de acuerdo. Anion gap elevado. Es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Bicarbonato corregido, 23. 24 menos 12, 12, ¿cierto? Más el bicarbonato actual, 11, 23. ¿No lo tiene? Va, perdón. ¿Cuánto tiene? Está normal, ¿o no? Sí. Sí. Entonces no hay otro trastorno con anión gap normal asociado. Por lo tanto, es una acidosis metabólica con anión gap elevado y nada más. ¿Me fijan? ¿Sí? Sí. Súper. Ahora un EPOC, 66 años, 3 días de tos, aumento de la disnea, esto lo he observado probablemente. Y consulta con estos signos vitales, con expiración prolongada, sibilancia y con estos gases. Veamos, 1. Acidemia. Sí. Ese paso me resulta que es como fácil. Ya. ¿Cuál es el trastorno primario? Respiratorio, una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el
el bicarbonato esperado. Profe, en este caso, si tiene un cuadro de 3 días, ¿lo tomo como agudo? Porque es paciente EPOC. Eh, no. Lo que pasa es que los pacientes EPOC crónicamente retienen CO2. Entonces, claro, probablemente tenga algo agudo sobre crónico, pero el hecho ya de ser EPOC probablemente te hable que el trastorno es crónico. Ya están acostumbrados a tener un nivel de CO2 mayor que el resto. Pero para eso te puede ayudar igual los gases, pues, porque mire, veamos acá la compensación. Veamos. Si consideramos que es agudo, ¿cuánto debiera ser el bicarbonato? De 26, más o menos. Claro, Porque porque aumentaría serían, 1 y está aumentando aproximadamente 20, ¿cierto? Debería ser más o menos entre 26 y 27 probablemente, ¿cierto? sí, 26. Y si fuese crónico, ahí tendría que aumentar 6 y estarían 30, 30. ¿Cuánto tiene el bicarbonato ahora? 32. Parece ser más crónico, ¿no? Solamente el análisis de gases, pero veamos si hay algo más asociado. ¿Hay acidosis metabólica asociada con anión GAP elevado? No, ¿cierto? Una anión gap de No hay 10. anión GAP, está normal. Entonces, esto es una acidosis respiratoria y yo, viendo la compensación, digo, lo más probable es que esto sea crónico, porque está más cercano al 30. En el caso de los trastornos respiratorios, para lo que me sirve la compensación es para ver si esto es agudo o crónico, más que para ver si hay otro trastorno asociado. Ahora, este paciente que está hipoventilando, por ejemplo, que empieza con esto y que esto empieza a afectar su oxigenación, otro caso, ¿no? Este, ¿cierto? Puede que también tenga una acidosis metabólica o anión GAP elevado por acidosis láctica, ¿cierto? Y ahí podría tener un trastorno mixto también. Pero en este caso, lo único que tengo es una acidosis respiratoria crónica. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, ¿Sí? profe, si no nos fuesen a pasar la viñeta con información acerca del paciente y solo tuviésemos el panel, ahí no podríamos decir de lleno que es No, crónico, no, ¿no? pues no, no, ahí sería más difícil. Pueden hacer la aproximación viendo si fuese agudo fuera esto, si fuese crónico fuese esto, pero no, tiene que haber una viñeta clínica, yo creo, para especificar mejor. Sí. Pero igual, en el fondo, si yo no tuviese viñeta, tuviese solamente los números, y mirando esto, eh, también vería que es una acidosis respiratoria crónica, en el fondo, porque el bicarbonato se acerca más a la compensación crónica que a la aguda. Y si el paciente, Podría, por ejemplo, tuviese aparte de la acidosis respiratoria, tuviese una alcalosis metabólica, Eso podría ser. Esa es mi claro, esa es pregunta. la única asociación que podría hacer que se te escape, sin tener la historia. ¿Te fijas? Sí, eso puede ser. Sí. Para eso tengo que darte la historia. Sí. Ok, Entonces, lo que ocurre es que muchas veces los pacientes, cuando tú tomas los gases, los tomas al principio, cuando vienen llegando. Eh, entonces, a veces tú no tienes claro si el paciente viene con un cuadro agudo o crónico. Y te puede servir esto para orientarte, para orientar en el fondo, no, este paciente tiene bicarbonato alto y tiene una acidosis respiratoria, pero debe ser crónico. Es como que tú sumas todo al final el contexto, pero, pero sí, tienes razón, tengo que darte algún intervalo temporal o algo que te haga pensar o ponerte, considere que el trastorno es crónico, ¿cachai? Para que quede claro qué tienen que hacer. Y es el último. Un hombre con dolor de flanco derecho, irradiado zona inguinal, con 6 episodios de vómito, inquieto,
con dolor, puño percusión a la derecha. ¿Esto es cuadro clínico típico de qué? Apendicitis. ¿De qué? Apendicitis. No. La pielonefritis, pero tiene Ah, puño no, percusión inguinal. positiva. Sí. Pero, ya. Pero está inquieto con dolor agudo en el flanco derecho y radiación inguinal. Cólico renal. Cólico renal, eso. Cólico renal, sí. ¿Podría ser una pielonefritis? Sí, también. Pero una apendicitis no, porque acuérdate, cuando hay apendicitis con compromiso peritoneo, el paciente tiende a no moverse, po, se queda en posición antiálgica. Que es querido. Pero cuando está moviendo mucho, eso generalmente es más con compromiso de cápsula renal, puede ser un cólico renal por litiasis. Ya, pero vamos a lo que vamos, los gases. 1, La alcalemia, alcalemia, ¿cierto? Alcalemia. 2, trastorno primario, respiratoria. respiratoria. Acá la compensación es un poco difícil de ver porque está justo en 36, pero se puede igual. Causa respiratoria. Este paciente agudo. Es agudo. Si es 36, profe, Pero entonces en vez de no, bajar no es, uno, no es respiratoria, tienes razón, es metabólica. ahí. Tienes razón, es metabólica, pero me huele también. Es metabólica porque el bicarbonato está en 34, ¿cierto? Y la PCO2 está baja, ¿cierto? Es una alcalosis metabólica. ¿O no? ¿O es respiratoria? Es que no sé, me confundí. Que dice 7,6, eso está más arriba y el 36 del PCO2 está más abajo, entonces van en sentidos contrarios. Pero no sé, Debería ser respiratoria. Debe ser me respiratoria. confundí. Son las dos. Sí. Son las dos, porque fíjese, el pH, ¿cierto? Es proporcional a bicarbonato partido por PCO2, ¿cierto? Entonces uno dice, el pH está alto, ¿cierto? Entonces, lo que esperaría yo, si fuese metabólico, es que el bicarbonato esté alto, lo cumple. Lo que esperaría yo para que fuese respiratorio es que el PCO2 se baja, lo cumple las dos, po. Son las dos. Pero ahí en Ya, ese caso no será porque estará compensando. puede ser, po. Puede ser que esté compensando, pero el punto es que mirando solamente esto, tú ya tienes que esto es un trastorno mixto. Ya sabes que hay una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica al mismo tiempo. ¿Ok? Porque a veces lo que dije al principio, la PCO2 y el bicarbonato tienen que ir en la misma dirección. Si van en direcciones opuestas, significa que hay dos trastornos primarios. Y ahí tienen los dos trastornos primarios. Acá. ¿Cómo está la anión GAP? Ellos 6. Normal, ¿cierto? Entonces tengo una acidosis metabólica con anión GAP normal y una alcalosis metabólica. Perdón, una alcalosis respiratoria. Me enredé también. Tengo una alcalosis metabólica y tengo una alcalosis respiratoria. No tengo anión GAP, entonces no tengo otro trastorno metabólico asociado. Por algo este era el último caso, este era el más difícil. Mira, hagamos un análisis de nuevo de cero, porque ahí me enredé igual. Tiene el pH en 7,6, tiene la PCO2 en 36 y tiene el bicarbonato en 34. Ya, borrón y cuenta nueva para que quede claro. Ah. Ya. El pH va para arriba, ¿cierto? Tengo una alcalemia. ¿Cierto? Sabemos que pH, HCO3 partido por PCO2. Ya. El bicarbonato está subiendo y la PCO2 está bajando, ¿cierto? Por lo tanto, van los dos en sentido contrario. Entonces, yo sé que hay dos trastornos primarios, ¿cierto? Tengo una alcalosis metabólica, porque el bicarbonato está elevado, y tengo una alcalosis respiratoria, porque la PCO2 estaba
Está bajando. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ya, tengo los dos tipos de alcalosis. Ya, ya sé que tengo estos dos trastornos. Y lo que me tengo que preguntar ahora, aparte de ver si está compensando o no, es ver si hay alguna acidosis metabólica asociada con anión GAP elevado y no hay anión GAP elevado. Entonces no tengo asociado acidosis metabólica. Tengo una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria mixta. Supongamos que fuese una alcalosis metabólica lo primario. Lo que debería hacer es ver en cuánto debería estar la, la PCO2 esperada, ¿cierto? Y decíamos que la PCO2 esperada, eh, perdón, eh, sí, la PCO2 esperada era 0,7, aumentaban 0,7 por cada mil equivalente que aumentaba el bicarbonato, ¿cierto? Y aquí tenemos un bicarbonato de 34, que está aumentado 10 veces sobre el bicarbonato normal. Entonces, 10 por 0,7, eso me da 7. Yo debería esperar que mi PCO2 esperada debiera ser 47, pero es 36, ¿cierto? Entonces, obviamente, tengo una alcalosis respiratoria asociada y llego a lo mismo, ¿te fijas? Llego a la misma respuesta. Tengo una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Entonces, antes yo de hacer eso, puedo saberlo al tiro si es que los parámetros van en direcciones contrarias. ¿Mm? En una acidosis respiratoria no subía la PC2. En una acidosis respiratoria, la PCO2 sube, claro. pH, Entonces, ¿no sería una acidosis metabólica? O sea, perdón, respiratoria. no, pues la PCO2 está abajo, está en 36. Lo normal es 40. Pero la compensada está en 47. La esperada es 47. Yo espero que para compensar mi alcalosis metabólica, mi PCO2 debiera ser 47. Esa es la PCO2 esperada, pero tengo una PCO2 real de 36. Es más baja de la esperada. Por lo tanto, tengo una alcalosis respiratoria. Esto no es lo mismo que el bicarbonato corregido. Cuando yo hago, ¿cierto?, la fórmula de Winters o hago eso, yo calculo cuánto es la PCO2 esperada. ¿Ya? ¿Cuánto debiera estar? Y eso me va a dar un número, ¿cierto? Y si mi PCO2 está dentro de ese número, yo digo, ok, está compensando. Pero si mi PCO2 está más baja de ese número, yo digo, tiene que haber una alcalosis respiratoria asociada. Y si está más alta, hay una acidosis respiratoria asociada. ¿Sí o no? ¿No se confundieron ahí, parece? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sigamos, sigamos. A ver cómo termina esto. Profe, Ahí terminamos, entonces po. Es, Es una ya. alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. profe, ¿Ah? la fórmula de Winters se calcula tanto en alcalosis como en acidosis metabólica, entonces, las dos metabólicas. No. La fórmula de Winters para acidosis metabólica. Eso es Ah, 1,5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Si yo tengo una alcalosis metabólica, mi PCO2 esperada es 0,7, aumenta 0,7 veces o aumenta ah, 0,7 por cada aumento de un miliequivalente en el bicarbonato. ya, sí. Pero Gracias. cuando yo hago esto, la convención, yo busco las esperadas, ¿cierto? Para decir está compensando. Y si mi número real no da dentro del número esperado, significa que tengo otro trastorno asociado.
El último caso llegó Oh, pero Profe, yo tengo una duda dime, sí. que había estado usando la razón delta para hacer otros ejercicios y quería Ujú. saber qué se hace cuando me da negativo, porque en un ejercicio me da negativo y no sé cómo interpretarlo. ¿En cuál ejercicio te dio negativo? ¿Le doy los datos? Sí, Ya. Es una mujer embarazada de 32 años ya, que consulta en urgencia por 4 días de em, vómito como sin parar. ya, Sus vitales son 37 grados Celsius. ya. Tiene una frecuencia cardíaca de 145. Oh, Su presión es de 78 sobre 42. uf, ya, Su pH es de 7,41. ya, Tiene una PCO2 de 42. Un bicarbonato de 26. Su sodio es de 146. El potasio es de 3,2. El cloro es de 92. ya. Sí, eso. Entonces tenemos 741 el pH, Sí, ¿sí? Digamos, hay una alcalemia, pero digamos. Eh, bicarbonato, PCO2. Te dio que es una alcalosis metabólica, ¿no? sí. Alcalosis metabólica. Perfecto. No, wait. ¿No? Tengo que Veamos la Neon Gap. 26. Profe, que 26 igual cae en parámetro normal o no, del bicarbonato. 24. El 24, no, para cálculo todo, 24. PCO2 40, pH 7,4. Se han cuadrado en ese sentido. Mm, ok. Pues claro, está en rango normal, pero el anion gap da 146 menos 92 más 26, 118. 146 menos 118. Eso da 28. Sí, ¿Ok? Delta neon gap sería 28 menos 12. Eso da 16. ¿Sí? sí. 16 menos Y bicarbonato abajo, actual, 26. 16 más 26, 22. O sea, eh, una tiene alcalosis metabólica. una alcalosis metabólica, claro. Y antes de esto tenía una alcalosis metabólica. Ahora, esta paciente tiene una Ujú. alcalosis metabólica y tiene una acidosis metabólica con un GAP elevado, las dos cosas. Y eso hace que se balanceen y tengan pH de 741, ¿o Claro, no? claro, claro. Pero tiene Ok, si tú encuentras un anión GAP elevado, eso dice al tiro, hay una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Sí, eso dice al tiro esa información. Eh, Y al calcular eso, claro, tú dices el bicarbonato debe ser, el bicarbonato antes de esto era 42, o sea, ya. Si saco los aniones, tiene un bicarbonato 42. Entonces también tiene una alcalosis metabólica. Entonces, en el fondo es como decir, tiene una acidosis metabólica con anión GAP elevado sobre una alcalosis metabólica. ¿Eh? Y esa alcalosis metabólica probablemente sea compensatoria si está embarazada, pues, ¿no? O no sé. ok, ¿Y este caso gracias. de dónde es? Em, eh, ¿se acuerda que había dicho que había una lista de reproducción de un profe que hacía, Ah, sí, 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 me acuerdo. bueno, él explicó las cosas con la razón delta y usó este Delta GAP. ejercicio? El delta. Mm, Sí, sí, esa es. Uy, ¿viste eso? Eso es súper bueno, pero es súper largo. sí, son muchas horas. Ok. Ya.
Bueno, eso ha sido base. Ya. Pucha, espero haber aclarado algunas cosas, no sé, o si lo dejé más enredado, pucha, no sé, ojalá que no.